de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Vamos a leer de nuevo, pero el versículo 32, el inicial, que dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa sería una iglesia utópica. ¿No? O sea, un sueño hecho realidad. Entonces le digo, esta sí, la iglesia primitiva sería una iglesia utópica, o sea, una iglesia soñada vista en la realidad. ¿Cuántos quieren aquí ver lo mismo? Vendan su coche, vendan su casa, vivamos todos aquí en la iglesia, ¿les parece bien? Pero nadie va a hacerlo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Y vamos a entrar en ello. Porque la iglesia tenía un pensamiento común. La iglesia dice que tenían todo en común hasta el alma. ¿Quieres saber cómo podemos hacer algo normal para nosotros poder decir somos una iglesia en común? Pues tome su asiento y présteme atención. Primero que todo, alguno tal vez, lo siento mucho, pero le voy a pinchar una burbujita como esa iglesia utópica. Muchas veces se dice, no, la iglesia de hoy en día no es como la iglesia primitiva, ¿no? Porque todos se repartían dinero, todos se daban, nadie estaba necesitado, todos vivían bien, ¿cierto? ¿Cuántos han oído eso alguna vez? Bien, o sea, puedo decirle amén. Y muchas veces con eso se hace crítica a las iglesias modernas. Dicen, no, es que ahora no hay ese amor de antes, no tienen esa conexión de antes, no son tan dadivosas como antes. Muy bien. Déjeme decirle una razón por la cual en la iglesia primitiva tenían todos ese pensamiento de vender todo y darlo a la iglesia. Amados maestros, ¿cuántos hay aquí que leen la Biblia? ¿Se acuerdan cuál era una de las frases que usaba el apóstol Pablo para motivar a la iglesia? Que él decía que era de su generación. Los bíblicos, no me dejen aquí en la estacada. Y todos veremos a Cristo en su gloria descender de los cielos. O sea, Pablo se estaba incluyendo diciendo, todos le veremos. ¿Sí? Todos le veremos, porque Pablo decía, el Señor no va a tardar. Que yo le diga a usted, por ejemplo, hermano, usted va a morir en 5 años. ¿Le hace usted una cuenta de ahorros de 20 años? Ahorra su hipoteca que tal vez no va a pagar hasta dentro de 40 años. Si usted es 5 años y nada más, todo lo que sea después de 5 años a usted le da igual, ¿cierto? No. Algunos seguro que empezarían a pedir créditos y estarían pidiendo aquí de todos, se embolsarían. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, en 5 años ya no estaré, digo que lo pago en 6, ya les fumaré. ¿Cierto o no? Alguno podría pensar eso. Alguno incluso podría decir, mira, préstame tanto, en 6 años te lo devuelvo. Y a los 5, ¡boom! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se desapareció. Como nosotros a día de hoy, ¿no? Después de todo tenemos todavía ese gen humano tramposillo.
Seguramente alguno dirá, bueno, yo tal vez no hago eso, ¿no? Pero en los 5 años que te queda disfrutarías la vida porque solo te quedan 5 años. Alguno empezaría a visitar toda la familia, alguno empezaría tal vez a hacer lo contrario, en lugar de quedarse endeudado, a pensar a pagar todas las deudas porque sabe que ya no va a estar. O sea, depende de cómo pensemos, pero todos aprovecharíamos ese tiempo porque ya tendríamos un tiempo límite, ¿no? Ahora imagínense que usted está en una iglesia y le dicen, mira, esta generación ya el Señor va a venir, tenemos que apresurarnos, tenemos que predicar, tenemos que salir, tenemos que trabajar. ¿Qué te va a importar tu casa? ¿Qué te va a importar tu heredad? ¿Qué te va a importar si al final tú no vas a estar a disfrutarla? Si yo no la voy a disfrutar, alguno pensaría, pues no se la voy a dejar al primo ese que odia un montón, ¿para qué? Mejor yo la vendo y que se use en la iglesia mejor, ¿no? ¿Cierto? Así pensaríamos también otros. Ahora, ¿no cree que entonces por eso estaría pensando así la iglesia primitiva? Los que eran de dinero. Cuando el mismo Señor cuando predicaba no le dijo así a ese hombre rico. O sea, ¿de qué le servirá si tiene ya lleno un granero querer hacerse otro? Si al final no lo va a disfrutar él, si se puede morir al día siguiente. Ahora imagínese usted como iglesia, después de haber escuchado eso del Señor, que llegue el apóstol Pablo y los discípulos y empiezan a decir, es que el Señor viene pronto, lo vamos a ver, Él vendrá por nosotros. Claro, todos dirían, pues si va a venir a por mí y yo en esta generación ya lo voy a ver, ¿para qué le voy a dejar heredar a mis hijos y a mis nietos si se vienen conmigo? ¿Cierto o no? De ahí ese espíritu dadivoso. Si usted le hubiera dicho a los judíos, no, mira, el Señor aún dentro de 2000 años todavía no habrá venido. ¿Usted cree que van a vender todo lo que tienen? Venderán buena parte de lo que tienen. Los ricos seguramente venderían todo lo que no necesitan. Se quedarían solo una casita y la usarían para hacer iglesia, para llamar a otros, para visitarlos. Seguirían siendo dadivosos, seguirían compartiendo el pan, pero no se desprenderían de todo. Que ellos, sus hijos, sus nietos, los postreros, en algún sitio tendrían que vivir. ¿Cuántos padres hay aquí? Si usted sabe que sus hijos ya no van a estar aquí, ¿usted va a hacer un plan a largo plazo? No. Usted no se va a preocupar en quebrarse la espalda por dejarle todo si dice, pero si al final él se va a venir conmigo, ¿para qué le voy a dejar nada? ¿Cierto? Sin embargo, si usted no sabe cuándo va a venir el Señor y puede ser con su hijo o con su nieto, su bisnieto, dentro de hasta 500, 1000 años, usted se va a encargar de dejarle a él una casa, un coche o al menos algo con lo que no le falte, ¿verdad? Es normal en todos nosotros. Ahora piense cómo sería en la iglesia. Uno es muy fácil decir, claro, todos se compartían, todos se daban, claro, porque podían y porque pensaban que no lo iban a necesitar. ¿Qué podemos hacer? Por eso lo decimos ahora. Podemos dar y compartir de acuerdo con lo que tenemos. Podemos sacar de donde no tenemos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Sí. Y la pregunta es, si no tienes dónde vivir, ¿a dónde vas a descansar después de predicar? Si no tienes con qué trabajar, ¿cómo vas a ganarte el pan de cada día? ¿Verdad? Entonces, ¿entienden por qué a veces es pura lógica poder decirle a alguien, ¿por qué la iglesia ahora no es tan dadivosa como era en la iglesia, en los tiempos de la iglesia primitiva? Porque ahora la iglesia sabe que el Señor puede venir incluso dentro de 1000 años, no sabemos cuándo. Mientras que al principio Pablo predicaba que iba a venir en su generación. Y hasta que no fue viejo, no empezó a predicarles que resistieran porque no sabían cuándo iba a venir el Señor. Es Biblia, o sea, no le estoy engañando, así está. Pablo les decía, va a venir. Y después decía, vendrá. El Señor bien lo dijo, nadie salvo Él sabe cuándo va a venir. Pues ni los apóstoles estaban cualificados para decir cuándo iba el Señor, y si ni ellos, ¿qué nosotros que no vivimos con el Señor Jesús? No sabemos cuándo vendrá, pues nos toca que trabajar, nos toca que seguir adelante.
Entonces, ahorita algunos seguramente estarán, bueno, pastor, y entonces, ¿por qué va a predicar de una iglesia de divorcio si nos está diciendo que todavía nos guardemos cosas? Porque hay diferentes formas de dar y hay diferentes cosas que dar. Ahora le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Dale a un hombre hambriento un pez cada día y podrá comer. Enséñale a un hombre a pescar y jamás tendrá hambre. ¿Ha escuchado usted eso? Un buen dicho, ¿no? ¿Sabe por qué es un buen dicho? Porque si usted le está dando todos los días el pescado, esa persona dependerá de usted y cuando usted no esté, ¿qué va a pasar? Pero sin embargo, si usted le enseña a pescar y usted no está, va a faltar, porque se va a saber cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, aquí va una de las formas que podemos nosotros dar como iglesia. Y viene lo siguiente. Mucha gente a veces piensa que la iglesia está obligada a dar y dar económicamente. ¿Cuántos lo conocen, no? ¿Cuántos no sabemos eso? ¿Cuántos no lo hemos? Yo a veces lo he escuchado. Pero pastor, la iglesia está en obligación de dar. Pero, a ver, o sea, no digo que no. Pero es que si la iglesia tuviera que dar y dar y dar y dar, ¿dónde estaría la iglesia entonces? En un sitio como este tendríamos que juntarnos en las calles, en un parque, en mitad del sol o en mitad del frío, porque no tendríamos un sitio donde quedarnos. Y le he puesto lo que quiera, que si empezamos a dar todo, vendemos esto y empezamos a darle a todo el mundo y decimos, bueno hermanos, vamos a juntarnos en el parque tal porque hemos dado todo lo que tenemos. Llegamos ahí y solo vemos 5 gatos. Porque nadie va a querer estar bajo el frío o bajo el sol o en la penumbra. No, todos van a querer como ahorita, ¿no? Sentaditos, acurrucaditos, cómodos, con más frío o más calor por lo que tenemos de aire acondicionado o calefacción, ¿cierto? No es mentir, hermanos, pero nos gusta la comodidad. Es lo que me cuesta. Entonces, ¿me entienden, no? O sea, podemos ayudar. Y es más, yo sé, y también algunos lo sabrán, la iglesia en momentos da también. No lo publicamos, no lo decimos cuándo damos, a quién le damos o cuánto. No, no, no. Eso es privado entre las personas. O sea, la iglesia da. Pero lo que no puede es vaciarse los bolsillos, porque si no, no habría ni siquiera lugar donde quedarnos. Bueno, y entonces, ¿cómo puede dar la iglesia? Bueno, la iglesia da de diferentes maneras. ¿Se acuerdan las canastillas de comida que daban las damas, que preparaban y que ayudábamos todos a dar? Esa es una forma. Algunas personas se preguntarán, bueno, ¿y cuándo ha dado dinero? La iglesia también a veces ha llegado a dar dinero. A veces con el pastor personalmente haciéndolo, a veces de parte de toda la iglesia en algunas ocasiones. A veces también, ¿cómo ocurre? Pues muy fácil, enseñándole a las personas cómo encontrar o conseguir dinero. ¿Cómo es eso a veces? Entre nosotros a veces ayudándonos a decir, mira, ahí hay un trabajo, ahí hay una oferta, ahí hay una posibilidad. ¿Cierto? ¿No también hemos hecho eso? Decimos, no te puedo dar dinero, pero te puedo dar a encontrar un sitio donde te lo puedes ganar. Y la que a la gente menos le gusta, pero es la bíblica. Enseñando a ofrendar y a diezmar. ¿Ven cómo los amenes han sido retardados? Algunos están esperando, ¿quién va a decir amén? ¿Quién va? Ya, pues ya también digo amén. No me gusta escuchar esta, pero es que bíblicamente no dice el Señor, probadme ahora en esto. O sea, una forma irónica de a veces dar es diciendo que la gente da primero y el Señor te dará. Pastor, ¿y cómo puede dar uno cuando no tiene? Muy fácilmente, dando a uno lo que no tienes. Y uno me dirá, pero pastor, ¿cómo es eso posible? Muy fácil. ¿Cuántos se acuerdan el momento en que el Señor estaba en el templo y vio a la anciana, la viuda, dar 2 blancas? ¿Cuántos han leído esa historia? Muy bien. La pregunta es,
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor que dio esa mujer? No tenía. O sea, no tenía ni para comer. Pensé que esa mujer iba a ser más bendecida que todos los demás. Porque dijo, los demás han dado de lo que les sobraba. Y a veces me he puesto a pensar, aquí vemos algunos que o trabajamos, o tenemos una entrada económica, o estamos, digamos, bien, que no nos falta nada, ¿cierto? Entonces venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, y algunos lo hacemos muy tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos. ¿Cierto? Entonces la cuestión es, ¿qué pasa con los que no tienen? ¿Lo harán por fe? ¿O se lo guardarán porque no tienen? Yo toco el bolsillo como los amenes, o son pocos, o son muy fuertes, o desaparecen. Mira, amada iglesia, uno, a veces, y yo lo he oído en sermones, dice, uno no puede retar a Dios, uno no puede ponerse a tentar al Señor, uno no puede ponerse, a ver, en situaciones normales, no. Pero es que en esta, Él mismo lo escribió en la Biblia, probadme ahora en esto. O sea, no es, porque a veces escuchamos de algunos que dicen, no, es que el Señor uno no lo puede retar, uno el Señor no lo puede tentar, uno el Señor no le puede pinchar. ¿Quién es uno con el Señor? El Señor se ofreció a decir, pruébame con esto, a ver si de verdad soy yo fiel o no. Entonces, como si yo le dijese a usted, o usted dijese, a ver, no, es que al pastor uno no lo puede chinchar, uno al pastor no le puede poner la colleja, uno al pastor no le puede hacer el chiste, el pastor, y si el pastor le dice, no pasa nada, puede hacerme el chiste. Si no quiere decir el chiste, ya será cosa suya. Pero yo le estoy diciendo, puede decir el chiste, ¿no? Dice, esto lo está hablando conmigo como algo así raro, no demás. Pero póngase parte del Señor. Usted dice, no, es que el Señor uno no lo puede retar, al Señor uno lo puede hacer mal, al Señor uno... Pero si el Señor te dice, a ver, pruébame con esto. A ver, te reto, inténtalo, a ver si me lo sacas. O sea, no es que digamos nosotros, no, pero es que ¿qué voy a hacer? No, es que el Señor ya te ha dado la primera parte. Irónicamente, el Señor diciendo, rétame en esto, lo está retando a usted diciéndole, a ver si tienes tanta fe, a ver si realmente confías en mí, a ver si realmente dices que vives para mí, a ver si realmente dices que eres cristiano, a ver si realmente dices que tienes el Espíritu Santo, a ver si tú dices que yo soy un Dios todopoderoso. Te reto, pruébame pues. Y todo uno lo ve, gloria a Dios. Pero a ver cuántos lo hacemos. Porque la verdad, si es como esa prueba de fuego, de decir, a ver, si pongo la mano en el fuego, ¿me quemo o no me quemo? ¿Me quemo o no me quemo? No. Cuando nuestro bolsillo y nuestra familia están involucrados, eso parece Fort Knox. Ni entra ni sale. ¿Cierto o no? Bueno, primero, ¿saben qué es Fort Knox? La reserva federal más grande de oro del mundo que está en los Estados Unidos. Ahí no puede entrar ni el presidente ni queriendo. ¿Me entienden, no? O sea, si usted dice, la caja fuerte, la reserva más protegida del mundo, pues así a veces pareciera el bolsillo de algunos. Y el diablo entra. Y aquí no entra nadie más. Claro, pero es que al final también con eso no entra tampoco el Señor. Tan protegido que está. Cuando al final no es Él el que nos... Es que es, irónicamente, el Señor poniéndose a reto, es Él el que nos está retando a nosotros. Porque es como decirle a usted, a ver, ¿tú quieres ser bendecido? ¿Quieres tener dinero en tu bolsillo? ¿Quieres que estar bien económicamente? Ahí está la prueba. Y todos lo veríamos, ¿no? Y diríamos, pero es que pastor, ¿no es más fácil que la iglesia me dé dinero?
Uno ve eso y dice, pero pastor, ¿no es más fácil que nos sigan haciendo canastitas en lugar de ponernos así? ¿No? ¿No sería también de alguno decir, ay, pero pastor, y si no me encuentra mejor un trabajo, ¿no es eso más fácil cuando tenga el trabajo ya diezmo? Es más fácil. ¿Cierto? ¿No es eso más fácil? Claro, cuando uno dice, es que son las formas de dar de la iglesia, pero claro, es que uno dice, es que la iglesia da, entonces yo tengo que recibir, no tengo que ser yo el que dé. Pero es que la cuestión está, si estamos una iglesia en común, ¿qué es lo que debemos tener en común? A Dios, ¿no? ¿Qué es otra cosa que deberíamos tener en común? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es otra cosa que deberíamos tener en común? Vivir para Dios, ¿no? ¿Qué es otra cosa que deberíamos tener en común? Dice la Biblia, mejores. A ver, hermano, ¿no lo he escuchado? Mejores. Muy bien. Entonces, entienda lo que quiero ir, ¿no? Si somos una iglesia en común, primero hay que dar. Porque uno diría, pero es que si no tengo, ¿cómo doy? Si no me dan a mí primero, ¿cómo voy a devolver? No, es que según Dios uno tiene que dar primero y de lo que de uno recibe. Y claro, uno después se pone a pensar, pero pastor, todo esto es contrario a la iglesia primitiva. Es que sí, pero le dije, a ver, la iglesia primitiva daba, pero porque tenían todo y creían que no les iba a servir nada. Cuando llega el mercadillo, esto no lo necesito para la iglesia. No. Alguno tal vez dirá, esto pues está bueno, pero tal vez no lo use mucho, pues mejor se lo doy a la iglesia. Será lo raro. Pero muchas veces va a ser, esto ya no lo quiero, ya no necesito pues para la iglesia. Siempre, generalmente nosotros como nuestra forma de pensar es lo que no necesite, lo que no quiero, lo que ya no me vale. Eso es lo que damos siempre, ¿no? Ay, tengo todas estas monedas sobrantes de céntimos. Ay, pues se las doy a la iglesia. Pero irónicamente, la cuestión sería, aquí va esto. Si con ese espíritu damos nosotros a la iglesia, ¿qué espíritu va a tener la iglesia en general de dar? Porque le estoy diciendo, tenemos que ser una iglesia en común, ¿no? Muy bien, si la iglesia la formamos todos y no todos tenemos el sentir de dar, ¿cómo es que la iglesia en sí va a tener el sentir de dar cuando no en todos está de común dar? La primitiva fue tan bendecida, porque como a todos se les había predicado, el Señor viene ya, el Señor va a llegar. Entonces todos al unísono pensaron, pues si el Señor viene ya, no necesito casa, no necesito heredad, no necesito tierras, no necesito animales, lo voy a vender todo. Todos pensaron lo mismo. Y porque todos pensaron lo mismo de dar, es que todos recibieron. Y dice, es que la iglesia tiene que dar, la iglesia tiene que dar. No, mire usted primero qué dice la Biblia. Todos dieron, ¿no? Versículo 32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, todos decían, esto no es mío, esto, todo lo que yo tengo lo doy a la iglesia. Todo es de la iglesia, todo va para la iglesia. Solo entienden, ¿no? Entonces fíjese, cuando de ahí usted lo pone al versículo 35, ¿sí? O sea, daban todo lo que poseían. En el 35 se termina de leer, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces uno dice, es que la iglesia daba, la iglesia era divosa, la iglesia repartía todo, sí, pero es que antes de que la iglesia repartiera, antes la iglesia recibía. Hermanos, ¿usted quiere que la iglesia dé? Su respuesta me lo dice todo. Vamos a pasar al siguiente punto. No, pero de nuevo, ¿usted quiere que la iglesia dé, que sea dadivosa? De usted primero.
Si usted dice, no, es que la iglesia primitiva, tal iglesia, muy bien, se lo acabo de leer. ¿Cómo ocurría en la iglesia primitiva? Todos daban primero y después la iglesia de todo lo que recibía, repartía. O sea, no es que la iglesia sacaba de donde, no. Todos daban a la iglesia. Y cuando la iglesia recibía de todos, empezaba a repartir a todos. Entonces, que uno dice, vamos a tener una iglesia en común, muy bien, tenemos que entonces dar todos en común. No es vamos a recibir todos en común. No es vamos a ser bendecidos todos en común. No, primero es vamos a bendecir todos en común. Y cuando todos bendecimos en común, todos somos bendecidos en común. Por eso es que dice la Biblia, mejor es dar que recibir. Porque después cuando uno lo ve con la iglesia primitiva, uno ve que primero daban. Y con lo que daban la iglesia primitiva después repartía. Aquí me entienden bien todos, ¿no? Pero claro, para que en todos esté eso, como dije, tiene que haber una idea común. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una idea en común muy clara. Los mandamientos, ¿sí? Que esto lo podía resumir en los 10 mandamientos. Hasta aquí todos entienden, ¿no? Bien, eso era en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús todavía está predicando, dice, no, 10 mandamientos no, 2. ¿Cuál fue el primero? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, ahora imagínese, usted dice, pero ¿cómo puede ser eso resumen de todo? Muy fácil, dígale usted. Si usted ama a Dios con todo lo que es usted, ¿usted va a tener otro Dios? Si usted ama a Dios con todo lo que es, ¿usted va a blasfemar usando el nombre de Dios? Si usted ama a Dios con todo lo que es usted, ¿usted va a dar falso testimonio en nombre de Dios? Si usted ama a Dios por encima de todo, ¿no va a ser Él su foque, su número uno? Muy bien, ahora, si usted ama a su prójimo como a sí mismo, ¿usted lo va a matar? No, porque usted no quiere que lo maten, ¿verdad? Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, ¿usted le va a mentir? Tampoco, porque usted no quiere ser mentido, ¿no? O sea, lo que le está diciendo es, trata a los demás como quiere ser tratado. Entonces, si usted a otro no le va a mentir, no le va a engañar, no le va a quitar la esposa, no le va a quitar los hijos, no le va a quitar dinero, no le va a quitar nada ni hacer ningún mal. Porque usted quiere igual, ¿no? Ahora, muy bien, póngase a pensar. Usando estos dos versículos, dos mandamientos, va el Señor y le empieza a decir a ellos, predica a todo el mundo y ama también a tus enemigos, ¿no? Se va, los discípulos empiezan a predicar, empiezan a hablar, empiezan a hacer un espíritu en la iglesia. ¿Cómo empieza todo? Pentecostés. Porque dice, estaban todos unánimes juntos, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, todos estaban sentados unánimes juntos, ¿no? Con un sentir, esperar hasta que llegase la promesa del Señor. Llega la promesa de Dios, ¿qué ocurre? Todos reciben el Espíritu Santo. Ya tienen todos otra cosa en común. ¿Sí? Tener a Dios en sus vidas, en sus corazones, tener ese Espíritu. ¿Qué ocurre? Cuando llega a eso, si usted después se va hasta el final del capítulo 2, versículos 43 al 47, y algunos en su Biblia Reina Valera pondrá como título, la vida de los primeros cristianos. Le dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, de nuevo, volvemos a lo que estábamos leyendo antes. La iglesia dadivosa, ¿cierto? Pero fíjese que cuando usted empieza a decir eso, empieza a pensar lo siguiente. La iglesia no es como ahora que decimos todos, un templo, una organización. No, no. Cuando usted diga iglesia, usando la Biblia de época primitiva, diga cada una de las personas. Entonces usted dice, la iglesia era dadivosa. No, cambie su manera de pensar, su chip, a decir, cada persona que creyó en Dios era dadivosa. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque así cambia usted de nuevo su forma de pensar. Decimos, somos una iglesia en común. A veces no. ¿Por qué? Porque no todas las personas son dadivosas. No todas las personas quieren vivir para Dios. No todas las personas presentan su corazón para que sea lleno con el Espíritu Santo. No todas las personas se ponen a orar. No todas las personas se ponen a ayunar. No todas las personas quieren vivir comprometidas. No todas las personas quieren vivir entregadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Le achacamos el problema a la organización, le achacamos el problema al edificio, le achacamos el problema a unas personas, cuando en realidad nosotros mismos hemos cambiado la forma de pensar porque decimos iglesia y lo hacemos como general y no, iglesia es cada una de las personas incluidas. Por eso si decimos, somos una iglesia en común, o queremos ser una iglesia en común, o queremos ser una iglesia unánime, significa que todos y cada uno de los que estamos aquí sentados, de los que están escuchando los sermones, de los que quieren ser parte del tabernáculo de alabanza, de los que quieren traer a alguien, todos y cada uno tienen que ser dadivosos, cariñosos, amorosos, ¿cierto o no? Todos tienen que llegar a eso. Si no lo es ahora, esfuércese por serlo, para decir, todos en la iglesia somos así. Todos en la iglesia aborrecemos el alcohol. Todos en la iglesia aborrecemos drogas. Todos en la iglesia aborrecemos pecado. Todos en la iglesia... ¿Usted quiere decir eso? Significa que tiene que involucrar a todas las personas. Porque yo aborrezco, yo, claro. Pero si no hace que todas sean iguales, no hace que todos piensen iguales, no hace que todos se comprometan igual, no podemos decir entonces toda la iglesia o la iglesia en común, la iglesia unánime. ¿Por qué? Porque no va a ser así. Por eso es que lo que tenemos que hacer, y por eso tenemos este mes de ayuno y oración en especial. ¿Para qué es? Para que todos busquemos renovar nuestros corazones, para que todos busquemos renovar nuestra forma de pensar, para que todos busquemos renovar nuestra forma de ser. Porque fíjese, si usted quiere decirle a alguien, es que yo quiero cambiar, es que yo necesito cambiar, o usted quiere, póngale cualquier excusa que quiera, muy bien. Si esa persona dice que quiere cambiar, que quiere renovarse, mire, ahora está el tiempo perfecto. Ahora es cuando tendría que estar orando. Ahora tendría que estar ayunando. Ahora tendría que estar buscando solo de Dios. Ahora tendría que estar apartándose del mundo. Ahora tendría que estar apartándose de cualquier vicio, cualquier cosa. Mire, la propia Biblia le dice, si tú sabes que algo es tentación, huye. No te dice, enfréntalo. No te dice, huye, aléjate, apártate. ¿Por qué? Porque si queremos decir aquí, todos somos en común en algo, pero hay uno o dos que le están acercando al problema, están acercando al mundo, nos vamos a poder perder alguno que otro más, porque lo que haga uno puede afectar al resto, y lo que afecta a un resto afecta a todos, y si todos somos afectados, todos perdemos ese compromiso unánime con el Señor. Por eso es que estamos orando, por eso es que nos hemos propuesto, por eso es que están estas metas, están estos logros que queremos hacer. Muy sencillo. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Muy bien. ¿Cuántos testifican de Dios? Pues no han dicho todos amén. ¿Quieren que la iglesia crezca? Todos. Amén. Ahora pregunte, ¿cuántos testifican? Amén. Bueno, ¿no quieren todos que la iglesia crezca?
pero no testifican todos. Esta no es una iglesia unida. Esta no es una iglesia unánime. No es una iglesia en común. No le estamos diciendo, han ganado todos almas. No, le estamos diciendo, han testificado. Porque la propia Biblia dice, ¿no? Que uno siembra, otro riega. Póngale el nombre que quiera, Apolos, Pedro, Pablo, Juan, Marcos, el que quiera. Pero ¿quién da el crecimiento? Entonces, ¿quién va a traer a las personas a la iglesia? ¿Quién va a tocar los corazones de las personas? ¿Quién va a hacer que empiecen a cambiar? ¿Quién va a hacer que ellos empiecen a acercarse a Él? ¿Quién va a hacer que quieran venir aquí al altar? ¿Quién va a hacer que sientan el Espíritu Santo? ¿Quién va a hacer que lo reciban? ¿Quién va a hacer que quieran bautizarse? Entonces, en usted solo está anunciarlo, en usted solo está testificarlo, en usted solo está hablar, en usted solo está anunciar la palabra. No gane personas, no pensemos en ganar personas, pensemos en predicar, pensemos en anunciar, pensemos en llegar al mundo, pensemos a tocar personas. ¿Por qué? Porque Dios hará el milagro, Dios hará la obra. Por eso decimos todos tenemos que estar unánimes, tenemos que estar unidos. ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Ganar almas? No, nosotros no las ganamos, las gana Dios, las toca Dios. Nosotros las acercamos a Dios para que Él haga el milagro, para que Él haga la obra. Pero fíjese, si nosotros empezamos a decir, es que yo gano muchas almas, yo gano tantas, no sabe qué, pensemos distinto, pensemos, yo atraigo almas, yo hago que vengan a la iglesia, yo hago que se acerquen, yo las cuido, pero ¿sabe qué? Al final, ¿quién arrebató las llaves del infierno, la muerte y del Hades? No lo hicimos ni usted ni yo. ¿Quién murió en la cruz para limpiar pecados? ¿Quién es el que ha dado la salvación? ¿En nombre de quién bautizamos? Entonces ninguno de nosotros ganamos almas. Lo que hacemos es acercárselas a Dios. Podemos decir, sí, hemos ganado almas, sí, pero ¿sabe qué? Digámoslo como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Dios y es entonces así cuando se le arrebatan las almas al enemigo. Pero si nos lo aplicamos como nosotros, estamos cayendo en esa pelea de Pablo y Apolos. O sea, no tenemos por qué decirnos que lo hemos hecho nosotros o no. Porque al final de todo, quien hace el milagro no soy yo, no es el que predique, no es el que le ponga manos, no, el que va a hacer el milagro es Dios. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que vengan a Dios. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que escuchen de Dios. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar para que ellos quieran acercarse a Dios. Y cuando eso ocurra, el Señor obrará el milagro, el Señor actuará. Y entonces sí diremos, todos estamos anunciando la palabra de Dios, todos estamos aportando en la iglesia, todos estamos diezmando en la iglesia, todos estamos ofrendando en la iglesia, todos sanamos la iglesia, todos trabajamos en la iglesia, todos estamos estudiando la palabra. Cuando empecemos a decir a su iglesia, podremos decir, somos una iglesia en común con el Espíritu Santo, en común en sentir, en común en corazón, en común en el alma, en común en todo lo que pueda hacer con Dios. Porque eso es lo que nos toca a nosotros que hacer como iglesia. Buscar estar en común. Y no me refiero a todos apretaditos en un rincón, no. Porque ¿sabe qué? Ni en la iglesia primitiva se llevaban todos bien. Ni en la iglesia primitiva se llevaban todos bien. Si no, mire, le pongo un ejemplo muy claro. Pablo. Usted dirá, pero pastor, Pablo a los que les dio eran todos los que se apartaron o se fueron, ¿no? No le pegó a solo los que se fueron. También le pegó a algunos que no estuvieron a la altura de lo que esperaba o que no hicieron lo que debían hacer. O a veces a los que fallaron aunque siguieran en la iglesia. También si diga, pero es que pastor, no somos una iglesia unida porque no todos nos llevamos bien. ¿En qué mundo vive? Esto no es My Little Pony, todo de color rosa, no, nada de eso. Ni Hello Kitty, todos ahí dándonos abrazos, no. Esto es el mundo real. No todos nos llevaremos bien. Pero lo que sí podemos hacer es, por una meta, por un objetivo, poner de lado nuestras diferencias, poner de lado nuestros disgustos y decir, mira,
Tal vez no nos llevemos bien, tal vez tengamos roces, pero los dos amamos a Dios, los dos queremos servir en la iglesia, los dos queremos llegar al cielo, los dos queremos ser nombrados como buenos hijos y siervos. Vamos a trabajar para la iglesia, vamos a seguir construyendo en este lugar, vamos a estar trabajando para que vengan almas. Eso es lo que podemos hacer. Y si no, fíjese, grupos, póngale que hay 20 grupos. ¿Tiene caso usted que estar con el mismo grupo que la persona con la que se iba mal? Usted dice, no, mire, hay una persona que me cae mal. ¿Acaso algo le impide que usted vaya solo a testificar? Es decir, que solo porque no está unido ahí, como los gemelos y siameses que están pegados entre órganos y tal, solo porque usted no está así pegado con alguien, ¿usted va a dejar de trabajar para el Señor? Es una iglesia que tenemos todo en común, que supuestamente todos tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué no podemos trabajar en común? No le digo trabajar como amiguitos besuqueándonos a cada rato. Mamá, yo te quiero, yo que no te veo. No, nada de eso. Porque usted eso tal vez solo lo ve con los niños de 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Que yo me acuerdo, mi madre lo tiene como anécdota. Ella fue un día ahí al colegio porque yo me andaba peleando con un niño. No recuerdo quién mordió a quién, pero bueno, nos dimos. Y llega ella después con la madre del otro niño, las dos enfrentadas, sacándose allá los cuernos y ahí el tridente. ¡Guau! Mi hijo, no sé qué, ¡ah! Y de repente nos ven a los dos dándonos el abracito, el besito. Adiós, Jonathan. Y están como, bueno, ¿para qué no estuvimos pegando? Y están aquí ellos reconciliados, abrazándose y besándose. ¿Sí? ¿No les ha pasado incluso a algunos de ustedes, padres? Van todos indignados. ¿Quién le ha hecho a mi hijo? ¿Quién? Y de repente lo ve besuqueándose con el que le había hecho. ¿Cómo se queda, no? ¿Usted cree que vamos a hacer eso aquí en la iglesia? Porque algunos, supuestamente, no somos niños, ¿verdad? Somos adultos. Somos, como dice nuestro diácono hermano Hilder, somos gourmets de filetes. Deliciosa palabra de Dios, ¿no? Pero a ellos pareciera que, sin embargo, es como dice el apóstol Pablo, bebés que todavía hay que darles leche. Lo que hay que hacer es pensar, pero estamos en común. Tenemos que buscar a Dios por igual, todos juntos, unánimes, ¿no? De hecho, quiero que la iglesia sea dadivosa, pues yo tengo que ser dadivoso porque soy de la iglesia. En lugar de decir, la iglesia tiene que ser dadivosa y darme a mí. ¿O no? Tendría que ser al revés, tendríamos que ser maduros y pensar, la iglesia va a obtener lo que obtenga de mí. Si yo soy dadivoso, la iglesia va a poder ser dadivosa. Es que con los jóvenes, ¿no? Sí. O sea, queremos trabajar, podemos en algunas cosas hacerlo, pero la cosa es que tengamos de dónde todos poder trabajar y poner en común para poder hacer estas cosas. ¿Quiere usted que la iglesia sea bendecida? ¿Quiere usted que la iglesia crezca? ¿Quiere usted decir, todos tenemos el mismo Espíritu Santo? ¿Quiere usted decir, todos podemos testificar y poder traer almas a la iglesia? Pues intentemos ser una iglesia en común. Una iglesia donde todos hablen de la palabra de Dios. Una iglesia donde todos lo que vayan a hacer es tratar con buenas palabras. Una iglesia donde todos vayan a intentar con cariño y con amor, aun con el que no se lleve bien, dejar a un lado las diferencias para trabajar para lo que es importante. Cuando hagamos todo esto, experimentaremos lo mismo que la iglesia primitiva. Un cambio, un crecimiento, una bendición y más que todo, un avivamiento como no hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué no se pone en pie, amada iglesia?